Ah, Hola chicas, ¿cómo están? hola, ¿Qué ¿Todo bien? tal? ¿cómo estás? Escucho Hola. mientras me conectaba a un mejor Wi-Fi, bueno, que por un lado estamos celebrando y contentos por el regreso de las primas de Marina, pero una familia está completa cuando estamos todos. Entonces pedimos a Shem, vamos a hacer esta clase en mérito a los dos primos que están cautivos, que así como Hashem, ¿no? Parecía muy difícil y pasaban los días y no se veía la manera, y Hashem con su misericordia hizo que puedan reencontrarse los que ya volvieron, que todos los cautivos vuelvan, y en particular, ya que Marina está con nosotros, vamos a pedir por los primos. ¿Cómo recordarnos los nombres? Luis, ¿no? Luis y Simón Fernando. Luis y Simón Fernando. ¿Okay? ¿Te acordás el nombre de las mamás de ellos? Sí, de Mm. Fernando es Tania, porque era hermana de mi mamá, Tania. Y Luis es el marido de mi prima, así que de él no sé el nombre de la madre. Entonces, Luis, Ben Sara y Meinu, cuando uno no sabe el nombre, uno pide por la madre de toda Israel, que es Sara, Ben Sara, y Simón Fernando Ben Tania. Así que bueno, ok. La parsha esta semana, hola Sara, la parsha esta semana se llama Parshat Vaishlach, y como comentamos la vez pasada, seguimos acompañando la vida de Jacob, el tercero de nuestros patriarcas, que la Torá elige dedicarle a él muchos parshiot. Quizás se asocia a que Jacob ya no hay desprendimientos. Abraham se desprende de él, uno de sus hijos que era Ismael, Yitzhak se desprende de Esav. Ahora Jacob, sus 12 hijos son los padres de todos nosotros, son las 12 tribus. Entonces todo lo que le pasa a Jacob es directamente relacionado con nosotros. La Torá relata bastantes situaciones que él enfrentó. Y en la Pasha actual que encontramos varios episodios relacionados a hostilidad, tensión, ¿no? El pueblo de Israel versus otros pueblos, Jacob versus Esav. Y es interesante estudiar un poquito de los psukim, qué sucede. También encontramos una historia muy triste y que resuena mucho hoy en día, más adelante en la Parsha. Cuenta que Dinah, la única hija de Jacob, sale a conocer a las chicas del lugar donde ella vive, tenía solo varones, hermanos en su casa, quiere conocer un poco, ¿no? Gente de su entorno, y es raptada por el rey del lugar, por el hijo del rey, por el príncipe, es violada y es tomada cautiva. Son palabras que las leímos el año pasado y nos sonaban de una manera, y este año se mueven otras fibras en nosotros y nos afloran obviamente sentimientos más duros, más intensos. Hoy en la mañana escuchaba una clase que no la voy a transmitir porque tenía bastantes detalles y la verdad que o sea, estaba... Pero muy interesante como el Rab hacía un paralelismo entre los hijos de Jacob, Shimón y Leví, que ellos se toman tan mal el hecho este de que Dina fue tomada cautiva, que terminan aniquilando a toda la ciudad. Y el Rab hacía un análisis de la situación tan compleja de hoy en día, ¿no? Porque uno escucha las historias de los rehenes, porque, bueno, sabemos que los terroristas son terroristas y cualquier persona de bien entiende que no pueden vivir en un mundo de paz y de armonía y de seres humanos normales. Pero acá tenemos un problema más grave, que toda la población tira piedras, aplaude a los terroristas, festeja, ¿no? Una de las cautivas que salía decía que en el momento que la trasladaba a la Cruz Roja, o mismo jamás, no sé cuál de los tramos, pensaba que le iba a pasar algo de todos los ataques, ¿no? Y el nene de 12 años que contó que cuando llegó lo golpeaba a la gente de la calle. Entonces él hablaba de eso, ¿no? Como que Shem fue totalmente erradicada. Y bueno, después habla ahí de la reacción de Jacob. Jacob no estaba muy orgulloso de eso, pero hablaba de que a veces es duro, pero ¿no? Como que uno tiene que tomar una mano dura y el enemigo no entiende el idioma que uno habla. Para el enemigo cualquier sonrisa, cualquier ceder, cualquier dar un paso, lo toma como debilidad y se aprovecha de esa situación. Pero bueno, no vamos a hacer un análisis político, hoy vamos a estudiar Torah, que eso es lo que estamos necesitando. Y la parsha entonces se llama Vaishlach, que significa y envió Jacob ángeles a Isab, su hermano. Acordémonos que hace 20 años atrás, más o menos, se despidieron Jacob y Isab en términos muy hostiles, muy difíciles.
Esav juró que va a quitar la vida a Jacob, y Jacob se escapa a Harán, donde a pesar de ser un lugar tan difícil y tan adverso, él encuentra mucha bendición, forma su hogar, tiene a 11 de las 12 tribus, cosecha una fortuna importante en lo de Labán, y por orden de Hashem, después de evaluarlo con sus esposas, la Torah nos cuenta eso, que él dice, preguntar las esposas, ahí en ese momento, él está volviendo. Y él manda ángeles a Esav para una especie de reencuentro. Jacob siente que en 20 años hubo todo un proceso de parte de él. Quiere chequear si Esav vivió también un proceso que lo sacó de un lugar negativo, y si Esav está también listo para ir al encuentro de la redención de la Geulá. Imagínense todos los capítulos en la historia tan terrible que hubiésemos evitado si ese momento no se hubiese dado de manera diferente, pero bueno, fue así. Y es interesante que el Pasuk, la Torah nos cuenta que Jacob se prepara en paralelo para 3 opciones. Jacob se prepara para 3 cosas: para la guerra, para el regalo, la diplomacia. Le manda muchos regalos a Esav. Jacob había estudiado publicidad, parece, o packaging, o lo que sea, porque les indicó cómo abrir, digamos, la caravana para que se sacie más el ojo del rasha. Vieron que a todos nos pasa que nos agarra ganas de comprarnos algo en el supermercado, en la calle, donde sea, y lo abrís y dices, era esto. Como que el paquete es tan impactante que hace que valga más. Entonces, le manda un obsequio abundante, animalitos, diferentes cosas, pero lo acomoda de forma tal que sea mucho a sus ojos. Entonces, vamos a detenernos en algo que el Maggid de Mezrich transmite. El Maggid fue el sucesor del Baal Shem Tov, y él enseñó lo siguiente: envió Jacob ángeles a Esav. El hecho que Jacob envía ángeles ya nos habla que acá era una misión no solo de mandarle un mercado libre, un paquetito de regalo a alguien. Acá hay una misión importante, espiritual, que tiene un trasfondo diferente a lo que simplemente podemos entender, que es lo que recién decíamos. Jacob quería chequear en qué lugar espiritual está. Esta puja entre el pueblo y las naciones no es solo un tema de guerra, de armas, de números de soldados, pasa por cuestiones espirituales. Entonces, por eso Jacob manda ángeles. Pero Rashi dice, Malachim mamash. Mandó literalmente ángeles. Mamash es cuando uno dice, ¿no? For real, ¿no? Como de verdad. Literalmente así. Pero el Maggid de Mezrich dice, él mandó el mamash de los malachim. Mandó lo más tangible, lo más físico de los malachim. Lo espiritual de los malachim, la espiritualidad de los ángeles, se la quedó él. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se tamiza un ángel y se manda lo físico, ¿no? Y no lo espiritual? El mamash, lo más tangible se manda y lo otro no. Entonces, en verdad acá no necesariamente es algo técnico, sino nos está transmitiendo una idea que se aplica a nosotros. Nosotros vivimos en un mundo donde nos encontramos diariamente con Esav y con otros escenarios, y si dudamos de eso, ¿no? Ya aprendimos en los últimos casi 2 meses que hay mucho Esav, opositor de Jacob, dando vuelta, y Esav no necesariamente tiene que ser el opositor, sino algo que no es del mundo exclusivo de Jacob. Entonces, cuando nosotros salimos a la calle, al mundo, ¿no? Y nos involucramos con diferentes cosas, es importante estar en el mundo. No podemos estar retirados o abstraídos del mundo. Tenemos que estar ahí. Pero la pregunta es, ¿dónde está nuestro mamash? ¿Dónde está nuestra esencia? Jacob, la esencia se la guarda él. Sale a la calle y activa y le manda regalos a Esav, y le manda una cantidad que impacta, etc. Está presente en la calle, pero la esencia está en las cuestiones importantes, en su interior, en su familia, en sus valores. A ver cómo lo puedo explicar de una forma más clara. Vieron que muchas veces cuando uno maneja y uno usa el Waze, está el botón de centrar, que no sé exacto, no me acuerdo ahora explicar qué hace, pero bueno, calculo que te centra, ¿no? Te devuelve al lugar donde estás en este momento si quisiste ver la ruta donde está. Cuando el Maggid dice que el mamash de los malachim quedó con Jacob, nos enseña esto. Podemos estar activos en muchas áreas, podemos tener diferentes sombreros, podemos ser empresarios, profesionales, deportistas,
tener nuestros ratos de hobby, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué me define? Y esa energía que me define, ¿en dónde la invierto? Ojalá podamos hacer un balance y la mayor parte del tiempo la podamos invertir en cosas realmente, ¿no?, que tienen valor real en nuestra familia, en ser mejores personas, en cultivar nuestra relación con Hashem, ¿no? Pero a veces vivimos en un mundo donde se nos pide constantemente nuestro todo, ¿no? Y el todo no es lo que podemos dar. Siempre tiene que haber algo que queda resguardado en el lugar correcto. Escuché de una coach en Israel, pero una coach, ¿no?, que decía, me parecía muy interesante. Decía sobre manejar el estrés, ¿no?, especialmente en Israel en estos días, ¿no? Entonces decía que nosotros somos una especie de disc jockey de nuestras músicas que escuchamos. Hay músicas que por el sonido a veces invaden mucho, ¿no? Quizás las presiones de lo que tenemos que hacer, la exigencia de la afuera, sea el ámbito laboral, sea ahora fin de año, ¿no? A veces los compromisos sociales o lo que sea. Pero nosotros somos el disc jockey y hay otras melodías que quizás podemos un poco bajar el sonido de lo otro y apreciarlas. Desde el autocuidado, el tiempo con la familia, nutrirnos de manera que nos quita la exigencia y nos hace bien, sumarse a este shiur de Torah, salir a caminar, ¿no? Esos ratitos que nos energizan, ¿no? Entonces me pareció linda esta idea y creo que se relaciona con esto, ¿no? Hay mucho boom, 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 boom de afuera, ¿no? Esav siempre quiere más, el mundo siempre va a exigir. Está todo bien, no podemos decir, no, estoy, ¿no?, en mi casa haciendo, ¿no?, relajación todo el día, estudiando Torah todo el día. Pero la esencia, el mamash, lo que realmente me define a mí como persona, se queda conmigo, no lo entrego en otros espacios. Hay una historia de un hasid llamado Reb Mendel Futterfass, que no sé si alcanzan a ver si se ve acá atrás. En ese cuadrito, ¿lo llegan a ver? Bueno, después se las muestra más de cerca. En ese cuadrito está Reb Mendel Futterfass, que está charlando con el abuelo de Mendel. Estoy en mi casa. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, el señor que tiene una boina se llamaba Reb Mendel Futterfass. Y él era un yudí que pasó por mucho y él organizó una salida no legal de judíos de Rusia cuando cayó el comunismo. Perdón, cuando terminó la guerra. Y a él lo detuvieron y lo llevaron a un campo de concentración y él tiene un libro donde hizo mucho Fabrengen, después salió en libertad, después de no sé si 7 o 9 años. Y él le contó muchas anécdotas. Y una de las cosas que contó es que él estaba sentado una vez con otros prisioneros, y muchos eran prisioneros que habían sido escritores, políticos, pensadores, que eran opositores al gobierno y por ese motivo lo encarcelaban. Entonces él contó que una vez está sentado con esta gente y la gente como que decía, ay, la vida acá no tiene sentido, añoro mi pluma y mi cuaderno, donde yo podía escribir, el escritor y el político, bueno, su vida, etc. Y realmente después relató que él se dio cuenta que obvio que añoraba un montón de cosas, ¿no?, de su vida pre-encarcelamiento, pero él seguía siendo él mismo. A él no lo definía el que soy un escritor o que soy, ¿no?, mi actividad. El mamash de él, la esencia, él no dijo estas palabras, pero lo relaciono con esto, ¿no?, se quedaba con él, ¿no?, como el construirse uno como persona. Bueno, vamos a avanzar. Los ángeles vuelven a Jacob y le dicen, fuimos a tu hermano, no es tu hermano, coma, a Isaac. ¿Vos crees que viene con actitud de hermano, de reconciliación? Viene con actitud de Isaac y viene con 400 hombres armados. Y acá la Torah dice que Jacob temió. Y para alguien del nivel de Jacob, el temor no era algo apropiado. Cuando uno está, ¿no?, con esta conexión muy, muy, muy fuerte que nos cuesta a personas como nosotros, pero Jacob estaba en un nivel diferente, no hay de qué temer. David Amelech, en muchos versículos de Teilim, que estos días los estamos recitando más seguido, dice, Hashem li lo irá, Hashem está conmigo, no tengo miedo, ¿qué me van a hacer otras personas? Hay muchas historias muy interesantes de personas, ¿no?, que somos muy a veces superficiales, ¿no? Y uno ve gente que quizás no lo asocias con el gran rabino, ¿no?, por su presencia o lo que sea, pero cuentan que se escondieron el 17 de octubre en el placar y cómo sentían que las palabras de Torah
del Zohar, ¿no? Los envolvían y los protegían. Como que uno ve la conexión que un yudí tiene. Entonces, Jacob no está, digamos, del todo bien, que acá teme, pero Rashi dice algo muy interesante que también tiene que ver con este momento. Temió, porque dice, Vairá Jacob meot, temió mucho, Vaitzerlo, y se acongojó. ¿Por qué repite estos dos sentimientos? Temió que lo maten. Y se acongojó si él va a tener que estar en una situación que va a tener que matar a otros. Estos somos nosotros, que se deje hinchar el mundo con, no, vamos a estudiar los crímenes de guerra de Israel. No somos seres humanos que nos conectamos con eso. Nos vemos obligados porque no tenemos opción, ¿no? Pero somos esos soldados que plantan, que cuidan las florcitas de los exiliados, no sé cómo se llama, de los, para que no se les seque la plantita. Somos personas sensibles y de bien. Y esto nace desde Jacob Avinu. Un yudí no es sanguinario. Un yudí no busca derramar sangre. No nos queda otra opción que proteger las vidas de nuestros bebés, adultos, niños, niñas, mujeres, etcétera, y tomar cartas en el asunto porque ya aprendimos que con sonrisas y abrazos y regalar territorios no va a pasar nada. Hoy me impactó que esta señora Yocheved Lifshitz, que fue una de las primeras hace un tiempito atrás en ser liberada, una mujer de 80 y pico de años, que su marido todavía no volvió, dice que en un momento vino a los túneles, a los 3, 4 días que estaban ahí, a visitarlas, a verlos, un capo de Hamas. Y ella dijo, no puedo creer lo que están haciendo. Mi marido y yo somos del grupo de la gente que buscaba todo el tiempo paz con ustedes. Mi marido entraba o se iba a la frontera con Gaza y traía chicos enfermos de cáncer para llevarlos a los hospitales, tratarlos y alcanzarlos de vuelta porque en Gaza no había suficiente complejidad de tratamiento. Y así nos tratan a nosotros, ¿no? Como que la esencia del yudí es brindarse, es ser, ¿no? Con quien hay, ¿no? Un ida y vuelta de humanidad, ser una persona de bien. Pero bueno, acá lo vemos de Jacob, Jacob teme. Y lo segundo que Jacob hace es, Jacob reza. Tfilá siempre es una herramienta que el yudí tiene. No tenemos que desestimar la fuerza de la tfilá, más en estos días del rezo, con palabras de uno, con palabras del Teilim, con el Sidur, como uno le hace. Y él le reza a Hashem y dice una palabra fuerte, dice, Katonti mikol ahasadim. Soy pequeño frente a toda tu bondad, Hashem. Que cuando un yudí se para frente a la vida y frente a situaciones, ¿no? Como las que estamos atravesando, como Jacob estaba atravesando, por un lado tenemos que sentirnos fuertes, sólidos, acompañados por Hashem, que es indestructible y que siempre nos cuidó y que va a estar seguro de nuestro lado como siempre lo estuvo. Pero a su vez, en paralelo a eso, un yudí tiene que estar en una actitud de katonti. Soy pequeño. No me paro con demandas, con exigencias, con me merezco, ¿cómo puede ser que no me lo das? Sino cuando un yudí ve el gesed, la bondad de Hashem, uno tiene que sentir el wow, ¿no? ¿Qué hice para merecerme esto? Soy pequeño frente a esta bondad y grandeza de Hashem. Estas palabras katonti, si alguna quiere analizarlo un poquito más, puede buscarlo en Spotify también o en algún lado. El Tanya, que vamos a hablar unos segunditos si nos da el tiempo, porque este Shabbat es un día, se llama el Rosh Hashanah del Hasidismo. El primer Rebbe de Chabad, el autor del famoso libro Tanya, fue detenido por las autoridades rusas. Lo que pasa en este plano material es reflejo de situaciones que pasan en el plano espiritual. La excusa en este plano era que él había mandado dinero a los pobres de Israel. Israel estaba bajo dominio turco y estaba en guerra con Rusia, entonces se lo consideraba un opositor al gobierno ruso. Pero la realidad era que el Alter Rebbe había empezado a enseñar mucho hasidismo y hubo voces en el cielo acusadoras que decían, no está bueno eso. Está la cábala, el sod, el secreto de la Torah tiene que seguir secreto, no se puede compartir y exponer de esta manera. Y el Alter Rebbe estuvo 53 días detenido en la cárcel, al igual que en los capítulos del Tanya de la primera sección, y en el día 53 lo liberaron. Primero lo habían acusado de muerte y fue todo un proceso donde finalmente lo liberaron. Antes de que lo liberen, él vio la imagen en su celda del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, y del Maggid, el sucesor, que era su maestro.
y que le decían que todo esto era una acusación celestial de fuerzas negativas porque él estaba enseñando mucho Hasidut. Entonces, y que lo van a liberar pronto. Entonces el Alter Rebbe dijo, entonces cuando salgo tengo que parar. Y ellos le contestaron, no, a la inversa, tenés que seguir y con más fuerza aún. Entonces, él cuando salió escribió una carta que está en la cuarta sección del Tanya. El Tanya tiene cuatro secciones. La cuarta son epístolas, son cartas, ¿no? Cartas de estudio. Y la segunda de todas las cartas empieza con estas palabras, Katonti Mikola Hasadim. Y explica espiritualmente, cabalísticamente, es muy interesante, por qué cuando uno ve la bondad de Hashem, uno tiene que estar en ese lugar de Katonti, de pequeñez. Algo bastante personal quizás, pero hoy en la mañana fue la graduación de mi nieta. Mi nieta Tziporita Daza se graduó del jardín. Y yo estaba ahí parada y la verdad que estaba muy emocionada entre que no viajamos al casamiento de mi hija, bueno, entonces lo que pasa en el mundo, como que... Y de verdad que me puse a pensar en esas palabras, porque justo están en la Parshá y justo tienen que ver, como cuando uno ve la bondad de Hashem, como uno dice, ¿no? Soy pequeño frente a todo lo que Hashem, a cada uno, ¿no? Que nos dé siempre buenas noticias y alegrías, ¿no? Como pararse en ese lugar. Y cuando uno se siente pequeño, el recipiente es más grande para recibir más. Si uno se siente lleno y me lo merezco y yo, ¿no? Ahí el vaso está lleno y no hay lugar, no hay vacío para recibir más. El Katonti es un espacio donde, bueno, la que quiere lo puede buscar, sería entonces la epístola 2 del Tanya, está en castellano en diferentes clases, después si encuentro algo les mando. Y ahí él reza y le dice a Hashem que lo cuide y que se cumpla la promesa de que Am Israel se va a fructificar como la arena. Otra cosa que Jacob hace es, entonces manda regalos, que es diplomacia, reza, que es lo que nosotros aportamos a esta guerra, no podemos ir a Qatar a negociar con nadie, pero Jacob hizo las tres cosas y las tres son importantes y nosotros podemos, no nos adherimos al alto al fuego en Argentina, seguimos activamente en nuestro rol de sumar una mitzvah, ponerse acá, hacer tefila, hablar con Hashem, cada uno lo que quiera, pero somos una de las tres patas muy, muy importantes. Y lo tercero es que él agarra a su campamento, a sus hijos, y los separa, los prepara para la guerra. Dice, si Dios libre van a atacar, que por lo menos uno de los dos campamentos se salve. Y acá pasa algo muy interesante. Jacob se queda solo porque vuelve a buscar algo que se olvidó. Las pertenencias de un yudí son importantes. Si Hashem hizo que algo entre en mi territorio es porque, ¿no? Quizás hay alguna misión que yo voy a cumplir con eso. Voy a cocinar comida para Shabbat, lo estoy elevando, voy a, no sé, alegrar a alguien porque le mando algo. Entonces, tiene que ver con mi misión en la vida, ¿no? Lo que Hashem me pone a mi alrededor. Y por más de que Jacob era un hombre millonario, muy rico, porque se había ido de Labán con mucha riqueza, Hashem lo bendijo en la negociación, etcétera, él se olvidó pequeñas cositas y las va a buscar. Cuando los va a buscar, hay un encuentro ahí con el ángel de Isaac. Cada nación del mundo tiene su ángel espiritual. Estamos preocupados, ¿no? Del futuro de Argentina, que Milei, que Massa, ¿no? Con toda la propaganda que Milei está haciendo, ¿no? Ir al OEL, al Rebbe, ¿no? Nos agarra cada uno en un lugar, ¿no? Diferente, el sentimiento que aflora, pero bueno, alguien que conozco puso en una página, en un grupo, que los sabios dijeron, cuando Am Israel está en un buen lugar espiritualmente, la tarea de ellos se hace a través de otros. Otros, las naciones del mundo, hacen nuestra tarea, lo que nosotros deberíamos hacer. Y ver a Milei hablando del Rebbe, yendo al OEL, ¿no? Conectándose con todo lo espiritual, como quizás toda la información que nosotros deberíamos compartir con el mundo, con Tzadi, que es importante, cuando uno recibe una bendición, bueno, él se ocupó de transmitirnos. A mí en lo personal, la verdad que yo el otro día en una clase dije, de todo el mundo se puede aprender algo. Y no importa si uno se alinea con su estilo, política o no, el tipo se levantó a los pocos días de haber ganado, cuando tiene los ojos del mundo encima, y viajó a agradecer al Rebbe por la braja. Yo que soy de una familia de Chabad, le escribo al Rebbe siempre que tengo un problema, y me olvido casi siempre de agradecer cuando las cosas se resuelven. Ayer, de hecho, alguien de mi familia tuvo una intervención y enseguida le escribí al Rebbe y después mi hijo está en New York, estoy yendo a lo bueno, agradecer que Baruch Hashem salió todo bien. Y mi ley es una sacudida de, ¿no? Mira yo, que no soy Yudí ni siquiera, no conozco bien todo
¿no? Las ideas del Rebbe o lo que sea, se levantó y el primer viaje fue ir a agradecer al Tzadik y, ¿no? Por la bendición que recibió. Así que bueno, podemos tomar lo que nos inspira de cada persona y de cada evento a nuestro alrededor. Oyendo lo nuestro acá, el ángel se genera como una pelea con Jacob y termina lastimándolo a Jacob en la parte del nervio ciático. Ese es el motivo por el cual no comemos la parte trasera del animal. Hay países en los que se descarta toda la parte trasera, como en Argentina, y hay otros países que por el costo de la carne se hace un trabajo muy delicado de nikur, ¿no? De extraer el nervio ciático, y quizás haya países donde ciertos cortes kosher existen y acá no. El motivo es ese, pero bueno, la parte del nervio ciático no la comemos. Es interesante que en todo el libro de Bereshit tenemos solamente mención de 3 mitzvot. De las 613 hay solo 3. Una es esta, no comer la parte trasera del animal. La otra es Brit Milá, que apareció con Abraham hace un tiempo atrás. Y la tercera, que es en realidad la primera, es fructificarnos, tener descendencia, la bendición de Hashem, ¿no? Que es el caso de Adán. Entonces, ahora, ¿dónde estábamos? El ángel, el ángel le dice, déjame ir, ya en la pelea, como que Jacob ya lo podía como dominar, y le dice, déjame ir porque está saliendo el sol, y él tenía que bendecir a Shem en ese horario, no sé, algo de los ángeles. Y Jacob le dice, no te voy a bendecir hasta que no me bendigas, no te voy a soltar hasta que no me des una bendición. Y ahí acá es donde el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jacob. Jacob viene de talón, el que sostuvo, el que retuvo a Isaf del talón. Entonces le dice, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Israel viene de gobernar. Gobernaste frente a personas, entre paréntesis Labán, le pudiste ganar a Labán, y contra ángeles, este ángel, te vas a llamar Israel. Entonces, con el poquito tiempo que nos queda, vamos a mencionar 2 o 3 cositas. La primera es que Jacob estaba desarrollando una actitud de escape, de no enfrentar las situaciones, de no llegar al final de las cuestiones. Que ojalá nuestro ejército y nuestra dirigencia tenga fuerza de llegar a lo que realmente hay que llegar y no bajarse en la mitad, porque ya conocemos lo que pasa, ¿no? Cuando nos bajamos en la mitad. Pero si estudiamos un poquito las parshiot anteriores, Jacob se escapa de Labán. Cuando él no se da cuenta, toma a sus hijos y a sus esposas y se va. Jacob se escapó previamente de Isaf, ¿no? En el momento que amenazó con matarlo. Y ahora Jacob, cuando mandó el regalo y Isaf no reaccionó lindo, pues también quería escapar. Hashem lo puso en una situación donde hay que enfrentar. Es fácil escapar, pero también tenemos que aprender a enfrentar las situaciones que nos tocan. Y bueno, en parte un poco lo que nos pasa hoy en día es que, ¿no? A veces el yudí pasaba más desapercibido, no sé, quizás a ustedes les pasa que uno sigue gente en redes que nunca te imaginabas que eran yudí, y de repente, ¿no? Soy judío con orgullo, y ¿no? Defiendo a mi pueblo, y les guste o no les guste, ¿no? Acá estamos con fuerza. Como que a veces se presentan situaciones donde el escapar no es una opción. Hay que sentarnos y hablarlo y desarrollarlo. A mí pasó esta semana, uno de mis chicos tenía que ir al colegio acompañado de uno de sus padres porque obviamente no se portó súper bien. Y ese día a la mañana dijo, yo no voy a ir a la escuela, no voy a ir a la escuela. Bueno, y hablamos de esto. Es fácil quedarse en casa, pero no nos queda opción. Hay que ir, es un momento de incomodidad, 2 minutos, 5 minutos, ya está. Después, ¿no? Avanzamos para adelante. Entonces, esto es un tema. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿por qué el ángel lo lastimó en la parte del nervio ciático? Sería como la cadera. En castellano no suena mucho, pero en hebreo la descendencia se llama Yotzei Yerech. El Yerech la Torah dice, Vaiga Bekaf Yerecho, lo lastimó como en la parte de arriba del Yerech, Yerecho. Y la Torah también habla cuando la gente tiene descendencia, dice Yotzei Yerech, aquellos que salen de la cadera, digamos, ¿no? Es una forma de expresar. ¿Qué significa todo esto? El ángel de Isaf quiere atacar a Jacob. ¿Cómo se lastima, cómo se debilita a nuestro pueblo? Atacando a los niños. En otras palabras, atacando la continuidad. No solo lo que literalmente vimos, ¿no? De atacar niños, que eso es algo que no está, ¿no? Un crimen de guerra total y absoluto, un crimen de humanidad total y absoluto.
Pero acá estamos hablando en un sentido un poquito más espiritual. Cuando los enemigos de Israel, los inteligentes, quisieron detenernos, supieron apuntar a la cadera, Yotzei Yerech, a la descendencia. Porque cuando nuestra juventud, nuestros hijos, están conectados, están fuertes, hay continuidad. Y eso es lo que el ángel de Isaf trató de lastimar. Y en la historia encontramos, por ejemplo, el decreto de los cantonistas. Los zares en Rusia querían detener, ¿no?, a Israel, y empezaron a arrebatar niños de 10, 8, 10, 12, antes de la mitzvah, 8, 10 años, y los llevaban al ejército por 25 años. El chico ese se desconectaba casi siempre de su judaísmo, que podía, ¿no?, mantener estando lejos de su hogar. O más adelante, cuando surgió el iluminismo, el camino que eligieron era abrir muchas escuelas judías disfrazadas como escuelas que enseñan judaísmo, pero en verdad eran escuelas con ideas opuestas, digamos, ¿no?, como para tratar de generar todo ese cambio. Entonces, Jacob, cuando se encuentra un poquito más adelante con Isab, Isab le pregunta, ¿quién es toda esta gente? Y él dice, la descendencia que Hanán Elohim et Avdeja, la descendencia que Hashem me dio, Hashem me agració. Pero Hanán son iniciales Jalá, Het de Jalá, Nun de Neirot, y la Nun final de Nidá, que sería Mikve. Las tres mitzvot, los pilares de un hogar yudí son Jalá, que implica todo lo que tenga que ver con kasher, Neirot, velas de Shabbat, que implica todo lo que es Shabbat, y pureza familiar, que es toda la mitzvah de Mikve, ¿no? Que Jacob le decía a Esav, esto es lo que tenemos que asegurar, ¿no? Cada uno en la medida que puede, ¿no? Cada escenario es muy particular, pero uno tiene que ir sumando el fortalecer estos tres pilares que hacen a la continuidad y al hogar yudí. Y acá, bueno, Jacob termina el encuentro con Esav, no nos da el tiempo, pero se los tiro así muy rápido. La palabra Jacob habla del yudí, hasta el día de hoy nos llamamos pueblo de Israel, y también nos llamamos Beit Jacob. La Torah muchas veces habla de la casa de Jacob, o Bnei Jacob. Jacob son iniciales de Yud, Yud es Hashem, Ekev es talón. Es cuando estamos ocupados en actividades de talón, comer, trabajar, salir, viajar, comprar, vender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el talón, con lo terrenal. ¿Cuál es nuestra misión ahí como Yudim? Yud, traer a Hashem. Yo como, yo trabajo, yo paseo, pero también invito a Hashem a estar presente. ¿De qué manera? En el trabajo, soy Yudí con orgullo, hago las transacciones de manera correcta, trato de respetar Shabbat y las fiestas, pongo una alcancía y separo la tzedakah que tengo que separar, ¿no? Trabajo, aparentemente igual que todo el mundo, pero invito a Hashem a todos esos momentos y espacios. Y Israel tiene las palabras de Li Rosh. Li, mío, Rosh, la cabeza. Que tiene que ver todas las actividades que hacemos que tienen que ver más con lo espiritual, el momento que estudiamos Torah, el momento que rezamos, el momento que estamos como conectados. Pero somos ambas cosas, ¿no? Necesitamos de ambos espacios y ambas energías. Y para cerrar, Jacob finalmente vuelve a su familia después del encuentro con el ángel, se encuentra con Esav, divide, como dijimos, a su grupo. Y es muy interesante, vieron que todas seguramente recordamos a una bobe diciendo Kenainore, ¿sí? O Kenure, ¿no? Las bobes vivían mucho contra el mal de ojo, y creo que acá no tenemos lamentablemente amigas sefaradim, pero los sefaradim dicen Mashallah, o dicen Ben Porat Yosef, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver Yosef? ¿No? Están hablando de que no llegue el mal de ojo. Kenainore, literal, Kein en yiddish es sin, Ain Ore es Ain Ara, sin mal de ojo. Keinenure, lo mismo, ¿no? Medio la pronunciación va variando, pero sin mal de ojo, literal, sin vueltas. Ahora los sefaradim dicen Ben Porat Yosef. ¿Qué significa esto? Y está en la parsha justamente esta semana. La Torah cuenta que Jacob dice así, y separó a los niños, puso a las ayudantas de las esposas primero y sus hijos, después a Lea y a sus hijos, y a Rachel y a Yosef últimos. Pero no era este el paso que estaba buscando. No, perdón. Después dice, y se acercó Lea y sus hijos, y se posternaron frente a Isaac, y después se acercó Yosef y Rachel. En todas las matriarcas, dice Rashi, se acercan los hijos primero, y se acercan las madres primero, y después los hijos. Pero en Rachel, Yosef se acerca adelante. ¿Por qué?
Yosef dijo, mi mamá es muy bella. Quizás el malvado va a posar sus ojos sobre ella. Yo la voy a proteger para que él no la pueda mirar. Entonces, por eso Yosef, al Jacob fallecer, le da una bendición contra el mal de ojo. Yosef es el símbolo de tener el ojo malo del Rasha, porque él se paró por instinto de un niño, ¿no? De cuidar a su mamá, se paró delante del Rasha. Entonces, Ben Porat Yosef son las palabras que Jacob bendice a Yosef antes de fallecer y hacen referencia a este momento que él trabó, ¿no? Detuvo el mal de ojo. Y vamos a terminar con esto que la Torá dice, y corrió Isab a su encuentro y lo abrazó y se tiró sobre su cuello y lo besó y lloraron. Lo besó está punteado. Hay muchos puntitos sobre la palabra Vaishakeu. Y la verdad el año pasado yo no enseñé esto porque no estábamos en ese lugar de ni compartirlo ni entenderlo, todos nosotros. Pero es muy interesante lo que Rashi dice y lamentablemente lo entendemos muy, muy claramente. Hay quienes explicaron estos puntitos, dice Rashi, para decir, es un beso a medias. No lo besó con todo el corazón. Es ese apretón de manos de Arafat a Rabin, ¿vieron? Ahí en el Tratado de Paz. No todos los besos son tan lindos como aparentan, ¿verdad? Entonces los puntitos significa que no venía por un buen lado. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, entre paréntesis, Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en Lag BaOmer y sufrió mucho en manos de los romanos. Él sufrió el antisemitismo, la persecución en carne propia, tuvo que escaparse, estar en la cueva muchos años, etc. Él dice algo muy fuerte, dice, Alahahi, es una ley que Esav, ¿no? Odia a Jacob. Hay algunos de Esav que odian a Jacob, pero en este momento tuvo piedad, vio una familia hermosa, vio a los niños, vio, ¿no? Y esta vez, los puntitos hablan de positivamente, esta vez lo besó realmente.